Es pinchar en la página de color y ya queremos llegar al resultado final. Ya nos encantaría darle un look, darle ese toque maravilloso y artístico para que sea tu película única. Pero para poder llegar ahí y que eso lo hagamos una vez y nos valga para todos los planos, antes tendríamos que igualar todos los planos. Tendríamos que dejar todos en un estado en el que con un solo ajuste nos funciona para todos. Y uno de los primeros pasos puede ser el balance de blancos. Para este primer ejemplo vamos a utilizar las Primaries Color Wheels, Lift, Gamma Gain y Offset. Y podemos empezar con Offset. Si nosotros observamos el vectorscopio y vemos que toda la imagen tira hacia azules en esta diagonal, nosotros lo que vamos a hacer es ir en sentido contrario y estaríamos llevando toda la imagen a una posición que nos parezca más correcta, más neutra. Esta, por ejemplo. Hemos llevado a intuición esta posición a esta nueva posición. De una posición dominante de azules a una posición bastante neutra. Y también podemos observar en el Parade que los niveles de rojo, de verde y de azul ya están más equilibrados con respecto a antes. Antes, ahora. Todo se apoya más o menos a la misma altura. Desequilibrado, equilibrado. Como ves, la rueda es bastante intuitiva. Si el vectorscopio cae hacia un lado, solo tenemos que ir en sentido contrario para llevarlo al centro. Ahora vamos a probar con las barras de color, las barras RGB, que podríamos pasar a esta herramienta, de las que se llama Color Bars, o podríamos quedarnos aquí. Al fin y al cabo estaríamos haciendo lo mismo. ¿Qué hemos quedado? Que el azul está muy alto y lo tengo que compensar. Pues si tiro hacia la izquierda, busco el punto en el que me desplazo. ¿Ves que en el vectorscopio, como me desplazo horizontalmente? Estoy desplazando en el eje azul-amarillo, porque estoy o sumando azul o restando azul. Entonces, puedo ir restando azul hasta un punto en el que me encuentre a gusto y después, veis que está todo verdoso, podría ir con el canal rojo hacia arriba y buscar ese punto neutro. Esta vez he ido en dos pasos. En vez de ir por intuición, he ido de una manera un pelín más clínica, podríamos decirlo. He ido primero con el canal azul moviéndome en este eje y luego con el canal rojo moviéndome en este, en este eje. Podemos compararlo porque el resultado no será el mismo, pero no porque la herramienta sea diferente, sino el resultado no es el mismo porque yo no he llegado al mismo punto. Siguiente ejemplo. Podemos utilizar temperatura y tinte de las Primary Color Wheels para movernos en el eje azul-amarillo y verde-magenta. Pues si sobra azul, tendré que ir hacia la derecha. ¿Y habéis observado que en vez de ir hacia el amarillo, ha empezado a hacer una curva así? Intenta seguir el comportamiento que nosotros percibimos de la temperatura de color. Vale, ahora que sabemos este comportamiento, vamos a neutralizar la imagen. Pues por ahí más o menos. Antes y después. Me he pasado un poquito. Ahí está mejor. Bueno, y el tinte realmente no lo hemos usado, porque como tenemos este comportamiento con la herramienta de temperatura, no hemos tenido que compensar el eje rojo cian ni el magenta verde. Vamos a las ruedas HDR. En este nuevo nodo vamos a ir a la rueda HDR y vamos a ver aquí a la derecha del todo global. Vamos a observar. Tiro azul, tiro amarillo, tiro azul, tiro amarillo.
Vemos que el comportamiento de esta rueda es así. Y ahora que sabemos eso, pues a neutralizar. Vamos a compararlo con tinta y temperatura. Bueno, a ver. Voy a enfriarlo un poquito más para que sea más parecido. Y, como veis, el resultado es diferente. Esta vez sí, el resultado es diferente. Lo que estamos observando aquí es el resultado de temperatura usando las ruedas HDR. Y lo que voy a mover ahora hacia la derecha es nuestro resultado con temperatura y tinte, ¿vale? Lo voy a colocar en un sitio donde sea claro, aquí en el medio. Vale, lo activo. Vale. Ahora estamos viendo temperatura de las ruedas HDR y ahora estamos viendo temperatura de las ruedas Primary Wheels. HDR Wheels, Primary Wheels. Por tanto, vemos que una diferencia sí hay. Cuando hemos modificado el balance de blancos con las ruedas HDR, también hemos modificado esta parte que no tenía un color como tal. Usar una herramienta u otra, al final, es una decisión de cada persona. Lo que sí, debe ser consciente de qué hace cada una, qué diferencias puede tener cada una. Pero no hemos acabado con todas las herramientas para hacer un balance de blancos. Tenemos todavía, por lo menos, 2 más. Esta vez lo que vamos a utilizar es, ya que esta imagen es una imagen RAW, pues vamos a utilizar las herramientas de cámara RAW. Como veis pone temperatura de color, pero está en gris. Bueno, yo lo modifico, pongo en modo clip y ya tengo disponible el deslizador de temperatura de color y de tinte. Lo que vamos a hacer con la herramienta cámara RAW en este clip es modificar las decisiones que se tomaron de balance de blancos en el set o en rodaje y hacer que el revelado de este RAW coja estos nuevos ajustes. Y si lo que queremos es ir hacia amarillo, pues debemos compensar la temperatura de color aumentando la temperatura de color. Ahí está. Veis que he modificado la temperatura de color y sin embargo el nodo no dice absolutamente nada. Vamos, que lo que estamos haciendo no está en el nodo, es anterior al nodo. Es en el momento en el que estamos haciendo el revelado de este negativo digital. Por tanto, si quisiéramos ahora compararlo con todos los nodos anteriores que hemos hecho, realmente no nos valdría ninguno, porque todos los nodos anteriores estaban hechos con un balance de blancos que no es el de ahora. Como he modificado la temperatura de color del propio RAW, la información que están llegando a estos nodos ahora es otra. Ahora partimos de esta base. ¿Qué pasaría si yo ahora cojo y conecto esto? Imaginemos que este clip no es un RAW y entonces no tenemos opción de manipular el revelado. Podemos utilizar un efecto que se llama Chromatic Adaptation, adaptación cromática. Este efecto de adaptación cromática tiene unos algoritmos muy similares a cómo funciona una cámara cuando modificamos la temperatura de color. Va a seguir la línea del Planckian locus para adaptarse a cómo percibimos esa temperatura de color. Y en este ejemplo concreto en el que lo que queremos es modificar una temperatura de color y llevarla a otra temperatura de color, lo que vamos a utilizar es exactamente temperatura de color. Temperatura de color, temperatura de color. Yo quiero coger la temperatura de origen y modificarla a mi temperatura de destino. La manera óptima de utilizar esta herramienta es decirle
cuál es la temperatura de color que teníamos elegida en cámara. Voy a hacer trampas y voy a mirarlo. 5650 y 10. Tanto, 5650, 10. Y en el target lo que quiero es decirle cuál es la temperatura de color que le querría poner. En este caso, si tiro hacia más arriba, si aumento la temperatura, estoy llevándolo hacia el azul. Por tanto, lo que tengo que hacer es ir hacia la izquierda, bajar la temperatura para compensar ese balance de blanco. Este método para mí es el más preciso, sin embargo me parece un poco confuso porque va en contra de toda mi intuición. Lo digo porque en origen pongo la temperatura de color que tenía en cámara y para compensar ese exceso de azul lo que estoy haciendo es ponerle una temperatura de color más baja, cuando lo que yo entendería en set es que debería subir la temperatura de color en vez de bajarla.